Buenos días. Esta es una continuación de un vistazo que habíamos hecho al final de la última clase con respecto a técnicas avanzadas de control. Habíamos mencionado el LQR y los filtros de Kalman. Específicamente, ¿puedo avanzar? Lo que nosotros tenemos en el mundo real es un sistema que es lo que está en esta cajita rosada, representada por, en este caso, un sistema lineal en el espacio de los estados. No quiere decir que el sistema del mundo lineal del mundo real sea lineal, sino que puede que haya sido ya linealizado y tendría entonces esa representación. Y también puede que el mundo real no sea discreto, que sea continuo, y estamos asumiendo que la parte del control, que es todo lo que ocurre aquí en el lado izquierdo de este gráfico, esto está en un computador o en un microcontrolador, es discreto. Por lo tanto, para las explicaciones que vienen después, tal vez es más sencillo considerar que el proceso también se porta o se ve como algo discreto. ¿Qué característica tiene este caso un poco más avanzado con respecto a lo que hemos estado viendo a lo largo del semestre? Que aquí aparecen perturbaciones y ruidos. Por un lado está el ruido en los sensores. Tenemos una medición Z. Nosotros usábamos siempre la variable Y, nosotros decíamos Y es igual a C por X más D por U. Esa es como la ecuación de medición o de los sensores, y eso estaba libre de ruido, pero ahora lo que tenemos acá es Z, que es igual a Y más un vector W de ruido, ¿no? Es la imperfección que tienen los instrumentos de medición del mundo real. Por otro lado, hay fuentes de perturbación. Si este sistema fuese un avión, por decir algo, uno podría decir que la posición de los flaps o de los alerones no se ajusta exactamente a lo que el computador dice. El computador puede mandar una señal, pero finalmente el pistón tiene que ejecutar ese movimiento y puede que no se ejecute exactamente como el computador lo está pidiendo. Por lo tanto, aquí va a haber una fuente de error, que se suma, y finalmente la señal de entrada al sistema, que es la fuerza que se genera sobre las superficies del ala, por ejemplo, va a cambiar y no va a ser exactamente la que uno cree que le está diciendo que haga. Por lo tanto, para eso está el sistema de control, ¿no es cierto? Tomamos la señal medida y vemos que está haciendo el avión y se reajusta, pero siempre hay fuentes de error. Hay otra fuente de error que no está puesta en forma explícita, debería haberla puesto acá, sumada. Aquí, otra fuente de error que podría ser una fuente B2, y este es un B1. Y este B2 se suma directamente al estado, o sea, podría haber una corriente de viento, una perturbación atmosférica que mueve el avión. Y entonces hablamos de perturbaciones, ruido o incertidumbre. La incertidumbre está en el no saber si el actuador está haciendo lo que le estamos pidiendo que haga. Uno podría a veces decir que esta incertidumbre del actuador es una perturbación. En cambio, el W no es una perturbación del sistema, no estamos alterando el estado. Entonces, si nosotros aquí actuamos sobre el B, el estado depende de lo que yo sume en el U. Aquí en el U está entrando el U barra, aquí hay un U barra, que es como lo que el computador le pide al sistema que haga, ¿no? Pero el sistema finalmente hace el U sin barra, que es la suma, o sea, el U sin barra es la suma del U barra que viene del computador más la perturbación. Por lo tanto, aquí a este sistema en realidad el estado está siendo afectado tanto por la señal U barra, que es una parte determinística que nosotros fijamos, más una parte de incertidumbre o de perturbación del actuador. Por lo tanto, hablamos de perturbación. Sin embargo, el W no afecta la ecuación del proceso. El W afecta la salida, el Y. Por lo tanto, no podemos hablar de que el W es una perturbación. El W es ruido de los sensores. Entonces, esto lo enfatizo porque siempre hay como una especie de confusión, o algunas personas intercambian y dicen hay perturbaciones en los sensores. No hay perturbaciones en los sensores, hay ruido en los sensores. A veces dicen el viento es una fuente de ruido en el sistema. Sí, pero lo más correcto sería decir es una perturbación propiamente tal. Altera el estado, no altera la observación. Entonces, en la práctica lo que ocurre es que nosotros estamos midiendo señales que no son perfectas, señales que tienen cierta incertidumbre desde el punto de vista estocástico o de la aleatoriedad de la señal. No pude borrar. Entonces, lo que se necesita en la práctica, también debido al hecho de que esta señal Z no necesariamente consiste en el vector de estado completo. Entonces, al no tener la información del vector de estado completo, no podemos implementar nuestro control de relocalización de polos. Nosotros vimos que para relocalizar los polos hacíamos la matriz de ganancias K por el vector de estado X. ¿No? Eso está asumiendo que tenemos acceso a X, pero del sistema en el mundo real no sale X, sale Y. ¿En qué caso saldría X? En el caso en que
la matriz C sea la matriz de identidad, y que la matriz D sea igual a 0. En ese caso, que es un caso muy particular, que quiere decir que tenemos un sensor por cada variable de estado, pero eso no es lo común. Entonces necesitamos algo que llamábamos el observador, o estimador de estado, o también recibe el nombre de filtro. Lo que pasa es que la palabra filtro a veces se usa también como con, con diferentes connotaciones. Está el filtro, el estimador, el predictor, y al principio uno ve también un poco de confusión con estos términos, porque las tres cosas están relacionadas, son distintas variantes de la misma ecuación. La diferencia está en que el estimador normalmente quiere encontrar el valor real esperado, por eso tiene un sombrero, un acento diacrítico, en el instante K, dada la información que yo poseo de sensores hasta el instante K. El predictor, en cambio, quiere encontrar el valor más probable que puede haber en un instante futuro. Podría ser en K más 1, K más 2, o K lo que sea, mayor que K, con información que tengo hasta el instante K. Entonces la diferencia entre el predictor y el estimador es que ambos son estimadores de estado, pero uno está estimando lo que va a pasar hacia adelante y otro está estimando lo que está pasando ahora. También uno podría estimar hacia atrás. Cuando uno estima hacia atrás en el tiempo o toma información de lo que está, tengo una señal, ¿no es cierto? Tengo una señal que está haciendo esto, una cosa es tratar de suavizarla, podría aplicar una ventana móvil, es decir, en este punto el valor real es el promedio de todo lo que está después del punto y lo que está antes del punto. Eso es un smoother o suavizador de la señal. Un predictor sería, tengo información aquí en este punto y quiero saber qué va a ocurrir en el futuro, pero todavía no he llegado a ese punto. Estoy aquí en este instante K y quiero saber qué va a pasar aquí en K más N. El filtro es obtener información óptima aquí en este instante K, con información medida hasta el instante K, y el smoother es suavizar información que ya tengo, pero está un poco más adelante del punto en el cual estoy tratando de encontrar este valor suavizado. Entonces, estos tres son filtros. Y el filtro de Kalman, que es uno de ellos, permite hacer los tres, o usarlo para estos tres roles. Por eso es que es tan popular, además de tener otras propiedades, de poder encontrar, en el caso de que el sistema sea lineal y que los ruidos o perturbaciones sean funciones gaussianas, o sea, que esto tenga distribución normal de una cierta media mu y una matriz de covarianza sigma, cuando se cumple eso, entonces el filtro de Kalman, o KF Kalman filter, es el mejor estimador, es el óptimo, el que entrega el menor error cuadrático, en el sentido de que minimiza este estimador X sombrero, resuelve el problema de minimización, de encontrar un estado X sombrero que sea lo más parecido al estado X real. Este X real es el que no conocemos, no tenemos acceso a él y queremos saber cuánto vale. Entonces, en el fondo uno puede plantear un problema de minimización del error cuadrático, este es el error, y si X sombrero justo resulta ser que vale X, entonces se minimizan. El problema es cómo minimizamos algo con respecto a lo cual no tenemos información, porque si yo digo, ya encontré X sombrero que es exactamente el real, quiere decir que el real lo conozco, o sea que no es verdad. Pero por otro lado, uno sí tiene información de la medición real que sale de aquí del sistema, y uno tiene información de lo que yo predigo que el sistema va a medir. Lo que yo predigo que el sistema va a medir es una variable z sombrero, pero z sombrero es... ¿qué cosa? Es C por X sombrero, porque tengo este modelo. Entonces, yo digo, ¿cuál es el valor esperado de Z sombrero? El valor esperado de Z sombrero, porque es una variable aleatoria, es el valor esperado de C por X más C por U más el ruido que tiene el sensor. Dijimos, el ruido es algo que va a tener una distribución normal de media mu y covarianza sigma. Por un momento podríamos decir que el sensor no tiene sesgo, y si no tiene sesgo quiere decir que mide sin tener una medida distinta de cero, mide con media cero, centrado en el valor real de la variable. Por lo tanto, cuando calculamos el valor esperado, y suponiendo que el U es el U de equilibrio y que vale cero, que este es un delta U en realidad, que vale cero, al final el valor esperado es simplemente C por X, el valor esperado de X sombrero. Por otro lado, entonces el θ es también C por X, y podemos entonces calcular cuánto vale la norma de esta diferencia entre la salida teóricamente esperada y la salida real.
Y entonces cuando medimos esa diferencia, que la podemos calcular, porque para calcular esta medición teórica necesitamos una fórmula para el estimador teórico, tenemos otra función de costo. En realidad, en vez de minimizar esta diferencia, lo que minimizamos es C por la diferencia X menos X sombrero, que en el fondo corresponde a minimizar no el error de estado, sino el error de medición. Entre la medición real, que sale realmente del sistema, y la medición que yo predigo que va a salir del sistema, dado que uso un estado predicho. Eso es en el fondo lo que está haciendo el filtro de Kalman. Vamos a ver las ecuaciones, sin demostrarlas porque el proceso de minimización es largo y son muchos pasos. Entonces, no es el propósito del curso entrar en temas de control avanzado, pero sí darles una mirada, digamos, final de para qué sirve todo lo que hemos visto. O sea, lo que hemos visto es como el abecedario, son las bases del control automático, y realmente lo que se usa en sistemas modernos es lo que está en este diagrama. Pero para poder construir las cosas que están en este diagrama, sobre todo en la cajita celeste y la cajita naranja, se necesitan las bases de lo que hemos visto, ¿no? Primero, el estimador nos va a dar este X estimado, de acuerdo a una cierta fórmula, y ya con ese X estimado podríamos hacer nuestra relocalización de polos. Pero lo que podríamos preguntarnos es, ¿por qué ponemos los polos arbitrariamente en un cierto lugar? ¿Por qué no utilizar una función que minimice el error de traqueo? Entonces yo podría decir, quiero un controlador que resuelva el problema de minimizar el valor del error en todo instante de tiempo al cuadrado. Tengo que encontrar una señal U que minimice este error. Esta señal sale de acá. Y podemos calcular, bueno, ¿cuánto vale el error? El error vale R, la referencia, menos el Z. Pero el Z dijimos que es R menos C por X más T por U más el W. Entonces no es un problema tan simple porque primero es un problema de minimización estocástica. Aquí aparece dentro de esta expresión del E, aparece, yo calculo la norma de este vector, R menos Z, que es la norma de todo esto, aparece el W, y por lo tanto me va a aparecer que tengo que minimizar el valor esperado del error, no el error, porque no tengo el error exacto, sino que tengo el valor esperado del error, y aparece el U. Entonces puedo encontrar una función U que de alguna manera cancele este W y minimice el error, ¿cierto? Finalmente. Y vamos a ver que esa manera de resolver el problema, cuando uno reemplaza el U por una función menos K por X, como cuando hacíamos la relocalización de polos, en el fondo lo que está haciendo es, o sea, si este U lo reemplazamos por este K por X, toda esta función de costo queda escrita en términos de R, de X y de W. Por un momento, entonces, podemos pensar en que tenemos una trayectoria que queremos seguir, que el sistema siga ciertos estados de referencia, X de referencia en el instante K, y el sistema real se está moviendo por otros puntos, por otros estados, que son los estados X de K, y que queremos hacer que esta discrepancia entre el estado al cual queremos alcanzar, entonces si es un vehículo y queremos que el vehículo siga una trayectoria, queremos que esta diferencia sea la más pequeña posible. Entonces, el problema se transforma en un problema de minimizar el error entre la referencia, como decía, esta referencia puede ser la posición del vehículo, un XREF, y la medición Z puede ser una posición X real, ¿no es cierto? En el plano, en 2D, tendríamos que minimizar la norma de X de referencia menos el X en instante K al cuadrado, todo esto al cuadrado, más Y, estamos aquí en un plano XY, y esta es una trayectoria de un vehículo en el espacio plano. Tenemos también un Y de referencia, menos el Y, perdón, actual, todo esto al cuadrado. Queremos esto como distancia euclidiana, tendríamos que calcular la raíz de todo esto. Entonces, esto lo planteo para que vean, aquí hay un error que es como la distancia euclidiana, que es la norma de este error, y estas posiciones van dependiendo de la señal U que le apliquemos al vehículo en cada instante. El vehículo se va a ir moviendo un paso y ojalá se vaya moviendo hacia la referencia. Entonces, esto que está escrito con raíz, también lo podemos escribir como minimizar la función de costo al cuadrado, no cambia en este caso, una función monotónicamente creciente con respecto al error. Y si tenemos que encontrar el control óptimo, tendríamos que minimizar esta discrepancia en todo instante de tiempo. Por lo tanto, en realidad tendríamos que minimizar una función de costo que
la podemos llamar J, que es la norma de los errores en distancia euclidiana al cuadrado, desde k igual a 1 hasta n. Si estuviésemos en tiempo continuo, en vez de hacer una sumatoria, haríamos una integral. Diríamos, minimicemos el error al cuadrado con respecto al tiempo, desde un instante 0 hasta un instante t. Y esta función error al cuadrado, si la referencia fuese un problema de estabilizar el sistema a un punto que tiene referencia final 0,0, tendríamos que hacer básicamente una integral que es la referencia 0 menos el vector posición, voy a llamar P, traspuesto por 0 menos el vector posición en todo instante tau. La posición tau va cambiando, P es un vector que tiene la componente xy, y aquí al final nos queda la integral de P traspuesto por P de tau. Ahora uno podría decir, en casos más generales, donde lo que hay adentro del vector P no necesariamente tiene las mismas unidades. En este caso del ejemplo de tratar de seguir una cierta trayectoria con un vehículo, probablemente va a tener las mismas unidades en el eje X y en el eje Y, no sé, vamos a hablar en metros o en centímetros. Pero si queremos que el vector de estado completo del vehículo, que no es solamente la posición, sino que también es la posición y la velocidad, siga una trayectoria especificada, eso quiere decir que no solamente tengo que pasar por puntos específicos del espacio en cierto momento, sino que además tengo que pasar por esos puntos con una cierta velocidad, porque esta trayectoria roja la puedo recorrer en forma exacta, no sé, a 10 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora, a 60 kilómetros por hora. Son distintas especificaciones. O sea, la trayectoria no es solamente una trayectoria geométrica, sino que también tiene una componente de velocidad. Y por lo tanto las unidades que hay dentro del vector de estado no son iguales. Por lo tanto, yo tengo un vector de estado que es una parte de posición y otra parte de velocidad. Probablemente quiero minimizar una función que es x, velocidad, y aquí voy a tener una matriz lambda 1, lambda 2 como función de costo. Entonces, yo multiplico el vector fila xb por la matriz, me va a quedar x por lambda 1, y después voy a tener la misma fila por la segunda columna, voy a tener velocidad por lambda 2. Ese es el resultado de la primera multiplicación del vector fila con la matriz, y después me queda el vector fila resultante con el vector columna xb. Entonces hago la multiplicación y me va a quedar lambda 1 por x cuadrado más lambda 2 por b cuadrado. Aquí estoy sumando dos cosas que no tienen las mismas unidades. Velocidad al cuadrado tiene unidades de metros cuadrados, y, posición al cuadrado tiene unidades de metros al cuadrado, y velocidad al cuadrado va a ser metros cuadrados dividido por segundo cuadrado, ¿no? Entonces aquí estos lambda tienen que, de alguna manera, encargarse de reescalar esas unidades a algo consistente. Lo voy a decir por cada kilómetro por hora de error que yo tenga, eso lo voy a penalizar podría asignarle un costo relacionado al combustible que estoy consumiendo por ir a cierta velocidad o alejarme de una cierta velocidad óptima. Por otro lado, también podría penalizar en términos de esfuerzo, de movimiento, el alejarme de la ruta óptima, que es la posición X. Y por lo tanto, estos ponderadores tienen que tomar en cuenta ese castigo. Esa es la parte, o esa penalización, esa es la parte que el diseñador del control tiene que definir. ¿Cuánto voy a ponderar cada uno de estos elementos? Por lo tanto, esta matriz, lambda, que está escrita de manera diagonal, normalmente es una matriz diagonal que se llama Q, que multiplica a un vector de estado completo, X, por una versión traspuesta del mismo vector de estado. Entonces la función de costo que aquí puse como el error al cuadrado, en realidad en muchos casos se utiliza como X traspuesta por Q por X. Entonces, eso es lo que se trata de minimizar. Decíamos, el X depende de U, porque aquí está la fórmula. Entonces cuando yo meta dentro de esta fórmula de la integral la expresión para X, me va a aparecer U. Entonces después el problema de minimización que puse acá, de minimizar y encontrar un U, efectivamente es un problema en términos de una definición o de un valor para U. Entonces, eso es lo que está detrás del control óptimo. Y ahora voy a explicar muy por encima las fórmulas. Yo creo que debiesen ser capaces de usarlas. Esta parte no la puedo preguntar en el examen o en una prueba porque se necesita un computador para resolver esta secuencia de fórmulas o algoritmos. Pero es importante que por lo menos sepan que existe, y bueno, si les interesa el tema, después hay otro curso que hago año por medio, que es estimación y control óptimo, donde nos dedicamos justamente a hacer la demostración de las fórmulas, de dónde salen, qué influencia tiene cada término.
es más en la teoría. Pero lo que les voy a mostrar ahora es más la parte práctica. Entonces, desde el punto de vista del algoritmo del filtro de Kalman, resumido, este es el conjunto de todas las ecuaciones que hay que resolver. Esta ecuación, la primera, en esta etapa que está en el marco rojo que dice predicción, de lo único que se encarga es de predecir cuánto va a valer el estado. Entonces, si yo tengo un modelo que dice mi estado en el futuro es igual a por lo que valía antes, más b por una señal, bueno, esta es una función lineal, pero en el caso más general yo podría tener una función no lineal que depende del estado anterior y que depende del control anterior. Entonces lo que está diciendo acá es que el estado futuro lo voy a predecir usando mi función. Idealmente, y aquí dice filtro extendido, porque ¿cuál es la diferencia entre el filtro extendido y el filtro de Kalman normal? Es que el extendido usa el modelo no lineal. No lo linealiza, sino que simplemente utiliza ese porque es más preciso que la versión linealizada, debiese ser. En segundo lugar, tenemos también una función que nos permite predecir cuánto van a medir los instrumentos o los sensores que tiene el sistema. Entonces, si nosotros decimos el modelo del sensor es C por X más D por U, nosotros sabemos que en el pasado el estado valía eso y que se aplicó una señal de control en K-1 que valía U. Con este modelo entonces puedo predecir cuánto va a valer el Y en K-1. Puedo correr el índice en una unidad y también estimar en el instante K. Entonces en el instante K+1, si yo tengo una predicción de cuánto va a valer el estado, entonces uso mi fórmula del modelo de medición, pongo ese estado predicho en mi fórmula y digo, bueno, esto es lo que predigo que va a medir el sensor. Después hay que predecir otras dos cosas. Estas probablemente les va a costar más entenderlas ahora porque tienen que ver con la covarianza del estado. Aquí decíamos que se suman perturbaciones. Entonces cuando yo calculo cuál es la matriz de covarianza de X, o sea, en el fondo tengo que calcular esto, X por X traspuesto, perdón, X por X traspuesto, menos el valor esperado de X por el valor esperado de X traspuesto. Esto es igual a la varianza de X. X es un vector, por eso se calcula de esta manera, ¿no? ¿Se acuerdan? En probabilidad y estadística, que si tienen una variable, la varianza de una variable Y es el valor esperado, en el caso escalar, de Y al cuadrado, menos el valor esperado de Y al cuadrado. Esa es la definición de la varianza, pero cuando es vectorial hay que hacer X por X traspuesto, que es una matriz. Entonces esto es un vector columna por un vector fila, da una matriz, y lo que aparece es la matriz de covarianza de X, o la llamamos sigma mayúscula, porque en estadística normalmente el caso escalar dicen esto es sigma cuadrado, la varianza. Nosotros la llamamos sigma mayúscula. Sigma mayúscula de X quiere decir que es la varianza de X. La varianza de X, en el fondo, la varianza, cuando yo calculo la varianza de X, estoy calculando cuál es el tamaño de la perturbación, porque indirectamente la perturbación pasa por aquí. Además, la varianza de X pasa por efectos que están relacionados a esta primera parte, cómo uso el control y cómo la matriz A propaga el estado de un instante a otro. Entonces, esta ecuación de acá se llama ecuación de propagación de covarianza. Cuando aparece aquí jacobiano o nabla de X sobre F, esta es una notación compacta para decir que estoy derivando F con respecto a X, y eso era lo que habíamos visto antes, la matriz jacobiana A. Entonces estoy calculando aquí A por la matriz de covarianza del estado anterior por el A traspuesto. Esta notación que está acá tal vez es la más complicada porque se aleja de lo que hemos estado haciendo con las matrices ABCD, pero aquí están las matrices. Nabla de U de F es el jacobiano de F, que es la derivada de F con respecto a U. Esta es la matriz B. Esta es la matriz B traspuesta. Esta es la covarianza de la señal de control que uno pone. También es una matriz. Entonces con esto uno predice, no solamente, el estado se va moviendo de un instante a otro a un cierto valor. Pero como esto tiene una parte de incertidumbre o de perturbación B, en realidad uno no sabe a dónde se va a mover el estado en el instante siguiente de forma exacta. Uno se podría mover acá, se podría mover aquí, o a otro punto cercano, y al final lo que uno tiene es una distribución gaussiana. Y de esos múltiples posibles lugares a los cuales después de una iteración, de avanzar en el tiempo una unidad, yo puedo desde cada uno de esos volver a partir la simulación o el cálculo del valor futuro, y de este punto puedo llegar aquí, aquí, y a otro lugar, de este puedo llegar aquí, y etcétera, y se va propagando, se va formando como una especie de árbol, pero se va propagando una cierta densidad que se puede demostrar que en el caso de que la fuente de ruido sea gaussiana, el resultado también es otra gaussiana. Esa gaussiana se va ampliando, cada vez es más grande porque se va generando una dispersión, y esa dispersión está
contabilizada por esta matriz de covarianza. Esto sería como el sigma en el caso escalar al cuadrado. El sigma de x va creciendo. Entonces, yo pierdo información con el tiempo. Por eso no se puede predecir el clima con exactitud una semana o 2 semanas hacia adelante. Puedo predecir bastante bien lo que va a pasar mañana, 2 días después, pero después, mientras más se aleja el, el instante de tiempo para el cual necesito predecir, ocurre una propagación de incertidumbre, por muy preciso que sea mi modelo, porque hay factores que perturban el estado a lo largo de su evolución. Entonces, ¿por qué quiero saber de qué tamaño es el elipsoide o la gaussiana? Cuando hablamos de elipsoide es porque en el caso tridimensional, estos puntos que van apareciendo en una gaussiana, si uno viese la distribución de puntos en el plano, en una normal de 2 variables, se vería una especie de elipsoide. Una elipse en el caso plano, y en el caso tridimensional uno vería una especie de nube de puntos que es menos densa hacia los bordes y bien densa en el centro. Y eso se llama elipsoide. Tiene que ver con el hecho de que de verdad existe un elipsoide que está alineado en las direcciones de los vectores propios de la matriz de covarianza. Los ejes de ese elipsoide van cambiando a medida que el sistema se va moviendo y coinciden con las direcciones de los vectores propios de esta matriz. Y eso sirve para saber dónde puede estar el estado, ¿no? Porque si yo tengo datos que están dentro de un elipsoide que es una esfera, y eso es lo que ocurre con los sensores GPS, normalmente miden dentro de una esfera que tiene un sigma de más o menos 2 metros. Ese es el sigma de incertidumbre de un sensor GPS. Lo que pasa después es que el GPS y los celulares, que en general nos dan una estimación bastante precisa, porque empiezan a tomar un montón de muestras y a promediar, hasta que logran reducir esta gaussiana, que inicialmente está bastante dispersa, y concentrarla en una gaussiana que tiene menos varianza, porque como han llegado varias repeticiones de datos, pero después si uno se mueve, de nuevo hay que recolectar más datos y hay que esperar. Si uno se mueve muy rápido, el sensor empieza a perder precisión, porque uno no le da tiempo de recolectar datos. Peor todavía si uno se mete dentro de un túnel y pierde la señal, ¿no? Hay un rato en el cual dejó de tener datos y después le va a costar de nuevo recuperarse algunos segundos. Bueno, eso va a depender de la velocidad. En el caso del GPS, normalmente el sistema funciona a 100 Hz y lo que uno ve es un reporte de datos cada 10 Hz en el mejor de los casos. Después hay sistemas que, por ejemplo, se usan en sismología, están recolectando datos durante semanas y toman promedios para saber dónde está ubicada cierta posición o marca de referencia en el terreno, que está anclada al terreno. Y entonces cuando hacen estas estimaciones de movimientos de placas tectónicas, tienen que esperar meses para ver que esto se haya movido milímetros, pero no lo pueden saber durante un mismo día, sino que tienen que haber recolectado tantos datos que permitan achicar esta incertidumbre, ¿no? Entonces, en el caso del GPS que planteaba es una distribución circular y por lo tanto yo podría decir, mira, no sé dónde estoy, pero sé que estoy en algún lugar dentro de este círculo. Pero sería muy distinto decir que estoy dentro de una elipse muy achatada, ¿no? Porque en una cierta dirección puedo decirle al usuario, mira, yo creo que en esta dirección estás bastante cerca del valor real, porque es muy angosta, pero en la otra dirección no es muy confiable y el resultado del sensor, y por lo tanto o del modelo, en este caso del modelo porque es la matriz del estado, hay otra para el sensor. Si la del sensor fuese así, entonces quiere decir que el sensor en esta dirección no está midiendo bien, en la dirección más dispersa. Por lo tanto, en la medición más dispersa del sensor, tal vez tengo que apoyarme con el modelo. El modelo puede, por eso hay dos matrices. La matriz de dispersión del modelo puede ser más circular, entonces el sensor me conviene en la parte angosta, pero no me conviene en la parte, en el otro eje, porque en el otro eje el modelo es más angosto. Entonces ahí tengo que ponderar la información que viene del modelo y la información que viene del sensor. Entonces, el primer paso es tener las predicciones de estas matrices de covarianza, las predicciones de lo que voy a medir, lo que va a valer el estado, aunque no tenga acceso a él, estoy usando el modelo. Y después viene una etapa de corrección. En la siguiente etapa, que está en el recuadro azul, los datos de la primera etapa se usan. Siempre uso la tecla equivocada. Entonces, en la siguiente etapa, ahora sí, en la siguiente etapa, uno hace lo que mencionaba de obtengamos el error entre lo que yo predije que iba a medir, este Z sombrero, y lo que realmente llegó del sensor. Hay una diferencia.
hay dos posibilidades. Una es que la diferencia sea absolutamente nula, cero. Entonces, cuando yo digo voy a predecir el estado en el futuro, el X sombrero en K más 1, dado que recibí información hasta K más 1, que llegó aquí la información Z en K más 1 del sensor, entonces voy a decir que como mi discrepancia entre lo que predije que iba a medir y lo que medí es cero, entonces quiere decir que el estado predicho, el X de K más 1 dado K, que lo calculamos acá, es lo que realmente vale el estado del sistema, o el más probable. ¿Por qué? Porque este E vale cero. Si el E no vale cero, entonces quiere decir que hay una discrepancia entre lo que yo predije que iba a medir y lo que medí. Y eso quiere decir que entonces hay una discrepancia entre el estado que yo predije que iba a tener y el que realmente hay, porque lo que yo predije que iba a medir lo calculé a partir del estado que yo predije que iba a tener. Entonces, si hay una discrepancia en la medición predicha y la medición que realmente ocurrió, es decir, que tengo una discrepancia entre el estado predicho y el estado que realmente está ocurriendo, al cual no tengo acceso. Pero si esta discrepancia es muy grande, quiere decir que hay algo más grande que tengo que sumarle a esto, al estado predicho, para poder corregir. Y aquí es donde está el secreto del método, en usar una matriz de ganancias K que se va ajustando iteración a iteración. Y esta matriz de ganancias K, y esto es lo que es largo de demostrar, en el óptimo, el K que minimiza el error de predicción, es uno que se calcula con la matriz de covarianzas predicha del estado, esta que calculamos acá, por el jacobiano de la función de medición. Este nabla XH es la derivada de la ecuación del sensor con respecto a X, que es la matriz C, en el caso lineal, es la matriz C, por la matriz de covarianzas del sensor, es el ruido que tiene el sensor, por la matriz, sí, por eso no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que el K es la matriz de covarianzas del estado por la matriz C, traspuesta por la matriz de covarianzas del sensor a la menos 1. Si esto fuese escalar, pensemos por un momento que estamos hablando de sigma, el ruido que tiene el proceso, ¿no? Porque decíamos que la covarianza de X está asociada al ruido del proceso. Este sigma Z está dividiendo porque está a la menos 1, es el sigma del sensor, y esto está multiplicado por una constante C. Por esa constante C la dejamos afuera. Entonces, ¿qué está diciendo, o cuál es la interpretación física que le podemos dar a esta ganancia de Kalman? Al hecho de que si la covarianza del sensor, o la varianza del sensor en este caso, en el caso escalar, es muy grande, quiere decir que es un sensor que es muy ruidoso. Está midiendo temperatura, pero a diferencia de un sensor que mide sin tanta varianza. Entonces, si una persona le pregunta a alguien cuál de los dos es más confiable, uno diría intuitivamente, bueno, ese que varía menos parece ser menos ruidoso, por lo tanto le creo más a ese que a uno que está, a pesar de que los dos en la media puedan estar pasando, digamos, por el valor real, si promedio datos por una ventana móvil, pero hay uno que varía más, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le creo menos? Al que varía más, al sensor que varía más. ¿A quién le creo menos? Al sensor que varía más. Entonces, cuando varía más, el sigma este es más grande, por lo tanto, el K se achica. Entonces, cuando me llegan discrepancias entre lo que yo predije que iba a medir y el sensor, como el sensor no es muy bueno, no le creo, y el K va a tener un valor más pequeño porque el sigma Z es grande, y entonces se achica, y entonces no considero mucho la corrección que hago con la discrepancia entre el error, la discrepancia entre la medición predicha y la obtenida, la magnitud de este error. Si por el contrario el sensor es muy bueno, este sigma va a tender a cero, y el K entonces va a agrandarse. Y por otro lado, si el modelo tiene una matriz de covarianzas muy grande, este sigma crece. Entonces quiere decir que yo no le puedo creer mucho a la predicción del estado, no le puedo creer mucho a esta predicción, porque el modelo es el que tiene mucha covarianza, ¿no? Tiene muy grande ese número, y entonces tengo que darle más importancia a la corrección que hago a través del sensor, ¿no? De contabilizar esta diferencia entre lo predicho, el estado predicho y el estado real, inferido a partir de la discrepancia entre el sensor real y el predicho. Entonces este K lo tengo que hacer crecer cuando le creo más al sensor, y lo tengo que hacer decrecer cuando le creo más al modelo, y esa es la lógica que hay detrás de la implementación del FIT. Entonces, después cuando ya uno tiene calculada la ganancia óptima, después hay que calcular la matriz de covarianzas estimada real, porque hay una diferencia entre esta matriz y esta que está aquí abajo. Las dos dicen sigma sub x, pero una es la de x en el instante k más 1 hasta acá, antes de que llegue la información del sensor, y esta es la de k más 1 con información que llegó del sensor en k más 1.
Y por eso las dos etapas tienen nombres distintos, la etapa de predicción y la etapa de corrección. La etapa de corrección usa información una vez que la medición del sensor ya llegó. Eso significa que ya tengo información suficiente como para actualizar cuál es la verdadera matriz de covarianzas del estado y no las covarianzas predichas del estado. La implementación de esas ecuaciones están en este diagrama, que no puede parecer un tanto intimidante cuando uno lo ve por primera vez con tantos bloques, pero lo que está dentro de la caja roja es la evolución del sistema real. Solamente que aquí, en vez de estar planteado como ecuaciones x de k más 1 igual a por x de k más b por u de k, está usando el modelo no lineal discreto. Y decimos, bueno, el estado futuro, el x de k más 1 en el sistema real va a ser lo que yo haga con la señal manipulada. Si es un motor y le pongo más corriente, entonces va a tener más torque, va a tener que aumentar la posición angular. ¿Desde dónde? Desde la posición angular que tenía antes. Tanto aquí hay una matriz que propaga el estado a un nuevo valor, pero esto es en el mundo real. Y después tengo un sensor en el mundo real al cual le pregunto ciertas cosas y me va a entregar la posición angular del eje. Y aquí hay ruido del sensor, por lo tanto tengo este Z. Y aquí tengo una señal que yo la llamo el input de control, desconocido, porque no sé qué cosa es lo que el usuario está haciendo con este motor. No sabemos si está en un lazo cerrado de control. El filtro de Kalman no necesita ser aplicado a un sistema que está en un lazo cerrado. Podría uno aplicarlo a un sistema, no sé, de predicción meteorológica, por ejemplo. Los estímulos del sistema son perturbaciones atmosféricas, son cambios de temperatura, de densidad del aire, de velocidad del viento. No son necesariamente señales que uno pueda manipular. Pero sí hay un modelo para propagar el estado del tiempo o el clima de un valor a otro. Entonces aquí hay un input que es desconocido. Puede provenir de un controlador, puede que no, puede que sean perturbaciones, pero hay un sistema real y que sigue este ciclo en el cual el estado nuevo, uno puede decir como que este Z-1 es una especie de memoria para poder después, a partir del estado anterior, nuevamente propagar la evolución hacia el estado siguiente. Hay una perturbación al estado, pueden ser, en el caso del avión que les comentaba, perturbaciones atmosféricas, y hay una condición inicial, que también puede ser incierta, porque no sabemos exactamente, no sabemos que un avión puede partir de un cierto aeropuerto, pero no sabemos exactamente en qué latitud, longitud, con un error muy bajo en milímetros, ¿no es cierto?, en el plano X, y realmente se posicionó el avión en la pista. Probablemente a nadie le interesa si estaba a 3 centímetros corrido del borde derecho o del borde izquierdo, son detalles, pero el punto es de que sí hay una incertidumbre y que no podemos conocer el estado inicial de manera absoluta. Entonces, esto es importante recalcarlo porque cuando uno implementa el filtro de Kalman, hay un ingrediente dentro de las ecuaciones que no estaba puesto en el diagrama anterior, que tiene que ver con cuál es el valor del estado inicial y una matriz de covarianzas inicial. Cuando hablábamos de que se propaga la matriz de covarianzas, la matriz está calculada en términos de la matriz anterior. Entonces, si decimos que sigma de k más 1 dado k es igual a por sigma de k dado k por a traspuesta más b por sigma, este es el sigma de v, el otro era el sigma de x, la matriz de covarianzas de la acción de control en el instante k por b traspuesto. Inicialmente nosotros podríamos decir que el sistema estaba apagado, que no encendimos las variables que podemos manipular, las turbinas del avión, los propulsores, no sé, el timón de cola, etc. Todo estaba puesto en cero, por lo tanto esta covarianza inicialmente podemos decir que es cero. Pero la del estado, que es esta de acá, no necesariamente es cero. O sea, para calcular esta fórmula con k igual a 1, sí, o sea, cuando queremos calcular sigma del instante 1 dado el instante inicial, vamos a necesitar calcular A por sigma de 0 dado 0. O sea, ¿cuál era esta matriz en el instante 0? No o sea, podríamos decir que es 0, pero eso no sirve, no se puede. Porque si ya dijimos que sigma U es 0 y que sigma X en 0 de 0 es 0, o sea, como si conociéramos el estado inicial de manera exacta, en forma totalmente exacta, entonces el predicho va a ser 0 también, porque vamos a tener A por una matriz de 0 por la traspuesta. Entonces, al final, nunca vamos a predecir ninguna variación en la matriz de covarianza porque siempre estamos diciendo que vale 0, lo cual no es verdad. Entonces, inicialmente se necesita que esta matriz sea algo. Y lo típico es poner esa matriz igual a una matriz de identidad, pero alguien podría decir, ¿por qué la diagonal tiene que tener unos? ¿Qué representa ese 1? Es la varianza, y estamos diciendo que el vector de estado tiene posiciones, y las posiciones están
medidas en metros, estaríamos diciendo, bueno, la posición del avión tiene una incertidumbre inicial de 1 metro. La verdad es que depende del contexto. Puede que con algunos sensores o en algunos casos, sí, efectivamente uno no sepa dónde está con un error de 1 metro, pero probablemente es mucho menos, no sé, del orden de los centímetros. Por lo tanto, lo normal es inicializar esta matriz sigma 00 con una matriz de identidad multiplicada por un factor de incertidumbre inicial lambda que podría ser 0.01. Entonces la matriz no va a tener 000 en la diagonal, sino que va a tener 0.01, 0.01, etc. Entonces, es importante recordar que hay un estado inicial y que ese estado inicial no podemos decir, sería un error decir que lo conocemos en forma exacta, totalmente exacta. Y ese mismo estado inicial con incertidumbre lo tenemos que poner acá, en el estimador, porque aquí está realmente la estimación de estado. La estimación de estado, y eso es lo que quería mostrar con este diagrama, es una réplica del sistema real. Y por eso es que gastamos al principio del curso algo de tiempo en modelar sistemas, porque si uno quiere implementar filtros, uno tiene que tener una réplica lo más exacta posible del sistema real. Algunos hoy en día hablan de hacer digital twins o gemelos digitales, pero en la época de los 70, cuando se desarrolló esto, nadie hablaba con esos términos, sino que hablaban del modelo. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, hoy en día quieren predecir cómo va a avanzar una obra, un edificio, una edificación, y quieren tener un modelo de, yo traigo tanto material, porque son mis variables manipuladas, cómo va a ir creciendo el edificio. Entonces hacen simulaciones 3D, y el estado, en este caso el vector de estado es mucho más complicado, porque ya no es un punto 2D de algún objeto, sino que son muchos puntos de muchos objetos que están en un edificio. Pero el punto es que opera bajo la misma lógica, es decir, tengo un clon del sistema real, al cual yo le voy a aplicar las mismas señales que se aplicaron al sistema real. Entonces, por eso el estimador necesita información de qué cosa se le pidió al sistema real que hiciera. Y esa señal hay que dársela al estimador. Y también hay que darle el estado inicial al estimador. Y va a generar una predicción del estado. La diferencia entre estas dos variables, la que está aquí arriba, es que una no tiene el sombrerito y la otra tiene el sombrero. El sombrero es para decir es una predicción o una estimación. Después predecimos lo que va a medir el sistema, porque tenemos también un modelo para nuestros sensores. Entonces tenemos aquí una predicción. Y finalmente aquí comparamos lo que el sistema real con los sensores reales hizo y lo que nosotros predecimos que iba a medir. Por lo tanto, aquí tenemos el error E y corregimos el estado futuro, lo estimamos como el estado predicho, lo habíamos predicho acá, estaba, y al cual le agregamos una corrección que es K por el error. Y así esto se va iterando, se va dando vueltas. Pero este K es la parte complicada de calcular. Necesitamos estos jacobianos que son el jacobiano de F, que es df de X, que no es otra cosa que nuestra matriz A, esta es la matriz B, esta es la matriz C, y esta es la matriz C. La matriz D en general es 0, pero también se podría incluir acá. Entonces, después hay que calcular estas matrices, las propagaciones de las covarianzas. De aquí sale la covarianza para el estado, la covarianza para el sensor, calculamos el K, usando la fórmula que estaba en el otro diagrama, y aquí tenemos el K predicho en el instante K más 1, que lo usamos para hacer la corrección. Llega acá, y esto se da vuelta. Y ese mismo K también lo necesitamos para calcular la actualización de las matrices, y por lo tanto aquí se actualiza la matriz de covarianza, porque aquí está K más 1 dado K más 1, aquí estaba la predicción. Entonces también hay otro proceso que está corriendo como en paralelo, que es actualizar la ganancia de Kalman y las matrices de covarianza. Esa es la lógica que hay detrás. No es difícil de implementar cuando uno entiende todos estos bloques. Cuando uno quiere hacerlo lo mejor posible, entonces en realidad uno va calculando las matrices A en cada iteración. Uno no hace una linealización al principio y después dice, ya, entonces este es el modelo linealizado y me quedo con esas matrices todo el tiempo, porque la mayoría de los sistemas reales cambian de posición, y eso quiere decir que cambian de estado, y entonces tengo que evaluar el jacobiano en un nuevo estado. Para la mayoría de las cosas que hemos hecho durante el semestre, nosotros hemos dicho las matrices son constantes, pero aquí no, aquí estoy poniendo matrices que tienen el subíndice K. O sea, estas matrices son variantes en el tiempo, en el proceso más general. Esta es la ecuación entonces del proceso, tiene un vector de perturbaciones, esto es un vector de inputs de control. En algunos casos puede que no hayan inputs de control, como les decía, que fueran casos como el caso meteorológico, entonces en ese caso solamente está esta parte de acá. Pero si se fijan, las dos son como simétricas o cumplen el mismo rol, ¿no es cierto? El B está ponderando un estímulo externo al sistema y el G está ponderando un estímulo externo también del sistema. La diferencia es que el estímulo B es un estímulo que nosotros no podemos definir de antemano,
En cambio, el otro sí lo definimos nosotros a través del controlador. Es la variable manipulada del U. El otro es la perturbación. La medición igual, tiene una ecuación no lineal que la podemos ver en forma linealizada. Y entonces ese es el algoritmo en el cual hay ciertos supuestos. Para llegar a las ecuaciones que yo puse, en realidad hay un montón de pasos de justificación que se basan primero en haber supuesto gaussianidad. O sea, estamos diciendo las perturbaciones distribuyen normal de media cero y varianza U. U puede que sea constante en las versiones más simplificadas, o sea, que uno diga la velocidad del viento que perturba el avión es siempre la misma, cosa que tampoco es real. En un escenario más real no sería, por supuesto, muy real. El viento es variable, depende de temperaturas. Por lo tanto, también la matriz de covarianza puede variar y hay que tratar de estimarlo. Después uno hace ciertos supuestos de que la perturbación que ocurre en un instante depende solamente de lo que hay en ese instante y no de la perturbación o del viento que ocurrió hace 3 días atrás. Entonces uno hace el supuesto de independencia condicional entre distintos instantes de tiempo. Por eso esta especie de covarianza cruzada entre B sub j y B sub k cuando j y k son distintos es cero. Y también uno dice que la perturbación no depende del estado. Pues hay otros filtros que hacen otros supuestos, donde pueden asumir que esto no es cero, donde sí hay cierta dependencia. Uno podría decir, mira, si el avión está volando a baja altura, en esa capa hay diferentes corrientes de viento que son distintas a las de mayor altitud. Por lo tanto, uno podría decir que esta función, esta distribución, es dependiente. En el fondo, este Q depende del estado. La varianza depende del estado. Y cuando depende del estado, entonces aquí esta relación, este B, es una función de X. Entonces, el valor de esta covarianza cruzada no es cero. Lo mismo con el ruido de medición del sensor. Uno dice el ruido del sensor siempre de media cero. Normalmente uno asume que los sensores no cambian. También no es cierto. Hay sensores en el mundo real que cuando se empiezan a calentar o cuando varía la temperatura de la electrónica aumenta el nivel de ruido y miden ligeramente distinto. En algunos casos esa variación es despreciable y no importa, pero hay sistemas astronómicos, por ejemplo, donde esa variación influye muchísimo en determinar con precisión la posición de estrellas sobre el plano óptico de un telescopio. Entonces, y todo es tan sensible a un corrimiento de micrómetros, porque después hay que calcular ángulos para objetos que están tan lejanos que una variación de pocos arcos de segundo o de minuto generan triángulos con lados que son muy paralelos, pero muy, muy profundos. Entonces, varían las cosas, son muy sensibles a cosas tan pequeñas. En otros contextos, esas variaciones pequeñas no importan. Entonces, va a depender mucho del contexto y esas son las cosas que el diseñador tiene que ir determinando. Dependiendo del contexto, cuánto valen esas matrices. Después el resto son usar las fórmulas. Estas son las fórmulas que ya había mostrado antes en el otro gráfico de diagrama de bloques, pero ahora puestas con las matrices ABC. Y estas matrices P son lo mismo que las matrices de covarianza sigma sub X. Entonces, esta es la fórmula en la cual el estado predicho es básicamente el modelo. Cuando tenemos un modelo, nosotros decimos, lo que va a valer a futuro es X por A más B por U, pero además eso que hemos predicho lo corregimos por esta discrepancia entre Z y lo que predijimos que íbamos a medir, ¿cierto? C por X es el modelo del sensor. Entonces, nuestro C predicho es C por X sombrero, pero X sombrero predicho es todo esto, ¿no? Una copia de este de acá, de este que está en este lado. En el fondo lo que está ocurriendo aquí es una predicción corregida por la discrepancia del sensor predicho y el real, ponderada por una matriz que se ajusta de manera óptima. Esta es un resumen de notaciones. Si uno va a buscar libros o googlea filtros de Kalman, hay un montón de tutoriales, algunos mejores que otros. El problema es que hay mucha dispersión en la notación. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, decir el instante K dado la información hasta el instante K-1, pero hay otros libros que ponen K-. Y uno dice, bueno, ¿qué es K- y qué es K+? Entonces, la diferencia que hacen es que el K+ significa que ya llegó la información del sensor hasta el instante K, entonces estoy haciendo realmente una estimación del estado en el instante K, dada información hasta el instante K, y el K- es una predicción del estado en el instante K, dado que tengo información que me llegó hasta el instante anterior, pero todavía no me ha llegado la información en el instante actual. Después, la matriz C, yo prefiero escribirla como el jacobiano o nabla de X con respecto a H. Esto es para acordarse que C no es constante, que hay que estar recalculando estos jacobianos que están aquí en este lado, siempre. Entonces uno tiene que tener esa fórmula. La tentación en muchos casos es linealizar el sistema y dejar estas matrices fijas. Y probablemente los tutoriales más didácticos o que son
para empezar, parten explicando con las matrices fijas, pero eso no es lo que uno haría en la práctica, ¿no? Entonces, en cierto momento uno tiene que hacer el switch y desconectarse de las matrices fijas y empezar a pensar en actualizar estos jacobianos siempre. Y lo mismo, las matrices de covarianza, no me gusta usar la matriz P o la matriz Q porque vamos a ver que en el en el control óptimo, estas matrices vuelven a aparecer, pero significan una cosa totalmente distinta. No son matrices de covarianza, sino que son matrices de penalización. La R también aparece, y entonces se confunde todo. Entonces, para no confundir las cosas, yo prefiero usar la letra sigma para decir que son covarianzas, y los P y Q sí pueden aparecer entonces usados después en el LQR. La derivación, como les decía, es larga. Hay varios caminos que uno busca, van a encontrar textos que explican todo desde la perspectiva de estoy tratando de encontrar un X sombrero, que al reemplazarlo aquí minimice esta diferencia. Entonces, el X sombrero es el resultado de probar distintos X, y debería haber puesto X barra y un X barra, porque en el fondo estoy tanteando distintas fórmulas para X barra que se ajusten lo mejor posible. La otra manera de ver lo que está haciendo, o de interpretar lo que está haciendo el filtro de Kalman, es verlo desde la perspectiva de la probabilística bayesiana, en el sentido de que el X estimado que estamos encontrando es el más probable de ser el estado real, dada la información de los sensores, dada la información del último estado que yo conocía para el sistema, y dada la información de la variable manipulada. Yo al sistema le dije algo, le dije muévete, le puse más corriente al motor, o hice algo con las turbinas del avión para que avanzara más rápido o más lento. Entonces, dada esa información que yo conozco, la de los sensores y de las variables manipuladas, yo debiese ser capaz de estimar el estado más probable futuro. Ahora, como uno no tiene una función de probabilidades, porque esto significa tener que conocer esta distribución de probabilidades condicionadas sobre las mediciones, y uno no la tiene, uno usa la fórmula de Bayes, por eso dice inferencia bayesiana o estimación bayesiana, que es otro de los nombres que le dan al método de Kalman. ¿Por qué? Porque usando la regla de Bayes, recordarán que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de que ocurra A. Entonces, yo puedo sacar el sensor y pasarlo para la de izquierda, y el estado pasarlo para la derecha, usando la regla de Bayes. Y esta función de probabilidades sí la podemos obtener en el mundo real, porque esta función se refiere a cuál es la probabilidad de medir algo dado que estoy en un cierto estado. Si yo tengo un altímetro, por poner un instrumento específico del avión, yo podría decir, voy a poner el altímetro a 1 metro, porque yo sé, hice el experimento, yo lo puse ahí, le voy a preguntar al altímetro qué estás midiendo. Entonces puedo ver qué pasa. Entonces, lo pongo a 1 metro y mide tanto. Lo pongo a 2 metros, mide tanto. Lo pongo a 100 metros, a 1000 metros y mide algo. Y entonces obtengo una caracterización de qué es lo que mide dado el estado en un experimento controlado. Y esta función entonces sí la puedo construir, ya sean a nivel de laboratorio. Puedo tener, no sé, tubos de pitot para medir velocidades, puedo armar un túnel de viento, poner distintos valores de viento y ver qué voltaje sale para cada nivel de viento, y entonces construir, digo, ya, con este nivel de viento, que es la variable de estado, la diferencia del avión con respecto al viento, la velocidad con respecto al viento, entonces el sensor mide tanto. Esta función la puedo construir. Y la otra función que aparece, porque aquí tengo que pasar el X para el lado derecho, pero bueno, entonces, aquí si uno escribiese, tengo que encontrar la probabilidad de X dado lo que medí, pero eso no lo tengo, entonces escribo, voy a encontrar la probabilidad de medir algo dado que conozco X por la probabilidad de que el estado sea X. Pero esto también viene del hecho de que puedo esto escribirlo como la probabilidad de estar en el estado X en el instante K, dado que vine del estado X en K-1 por haber aplicado U de K-1. Y esto se llama probabilidad de transición de estado, que está relacionada al modelo X de K igual a de X de K-1 más BU de K, más W. Esta función también se puede construir. ¿Por qué? Porque uno tiene esta descripción, y entonces, y esto es gaussiano, yo puedo decir cuál es la media y la varianza de este cambio a un nuevo estado, y por lo tanto digo que esta función de acá es una función que distribuye normal con la media de X de K, que la calculo a partir de esta fórmula, y la varianza de X de K. Entonces, las dos partes las puedo construir. Bueno, cuando uno hace eso, que es largo, llega a las ecuaciones que tenemos. Entonces, esas ecuaciones involucran pseudoinversas, actualización de covarianzas y principios, digamos, de la probabilidad condicional de Bayes. Entonces, es bastante largo, pero si a alguien interesa, está el curso IE 3936. Y desde la perspectiva del desarrollo del controlador, el controlador hace algo bastante parecido. Uno dice, yo quiero minimizar, como decía, un error cuadrático, ¿no es cierto?, entre una cierta señal de
de referencia y una cierta señal. O sea, en el caso de la estimación, yo quiero minimizar esta discrepancia entre la salida estimada y la salida real. Y entonces lo que uno resuelve es este problema de minimización, y cuando uno lo hace en forma determinística, uno llega, bueno, hay que calcular la derivada de esta función de costo con respecto al X sombrero, y cuando uno hace eso, aparece esta ecuación que está aquí, y aquí tenemos una matriz C transpuesta por C, que es una matriz cuadrada, y yo puedo despejar, tengo que multiplicar por la inversa de esta matriz, por el lado derecho, ¿cierto? Esta se va a ir y va a aparecer aquí C por C transpuesta a la menos 1. Esta es la fórmula, ¿me parece? En general, no sé si esto lo mencionan en álgebra lineal, porque es algo muy importante de álgebra lineal, el cálculo de la pseudoinversa. Generalmente el curso se enfoca en el cálculo de las inversas, pero esta es la pseudoinversa. Cuando las matrices no son cuadradas, o cuando las matrices son cuadradas y no invertibles, lo que hay que calcular es una pseudoinversa. Entonces, en la fórmula del filtro de Kalman aparecen las pseudoinversas. Pues uno factoriza y agrupa términos y desaparecen cosas, pero está. Entonces, dentro del conocimiento está. En la argumentación bayesiana existe algo que se llama el filtro de Bayes. Entonces uno parte de algo que en inglés le dicen el belief, o la probabilidad a priori, o prior, del estado. Entonces, bueno, ¿cuál es mi creencia inicial? Por eso la palabra belief, de creer, ¿cuánto creo inicialmente que vale el estado? Ya el avión está posicionado en la pista al inicio donde va a despegar con un error de más o menos 2 centímetros o 3 centímetros. Entonces tengo como input inicial esa incertidumbre, y la propago. ¿La propago de qué manera? Digo, bueno, yo creo que el estado inicialmente es este, tengo este belief, y tengo una función de transición de estado, y tengo la probabilidad de haber pasado de aquí, del estado x de menos 1 al estado x de t. Tengo que hacer eso para todos los posibles estados. ¿Por qué aparece una integral ahí? Porque tengo que integrar desde todos los estados x t menos 1 posibles. No sé exactamente desde cuál estoy viniendo, ¿no es cierto? Porque tengo una incertidumbre inicial. Todos estos de aquí podrían ser los estados x en el instante cero. No puedo decir que estoy aquí exacto, sino que estoy adentro de esta especie de nube. Y desde cualquiera de ellos yo puedo avanzar y llegar a un instante x de t. Entonces, tengo que integrar la probabilidad de haber llegado hasta acá, más la probabilidad de haber llegado de aquí a acá, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí. Por eso hay una integral. En la práctica, en el formato discreto, uno usaría una sumatoria, pero eso es. Entonces, tengo la posibilidad de haber llegado a este estado predicha, porque todavía no sé si realmente llegué a este estado, o sea, todavía no sé si estoy ahí. Pero el sensor mide algo, y el sensor mide y me está diciendo que yo estoy por aquí, estoy en este otro lugar. Esto es incorporando información del sensor en z de t. Por lo tanto, yo escalo esta probabilidad de estar en x de t, la probabilidad predicha de estar en x de t, la escalo con la probabilidad de que realmente el sensor mida lo que estoy midiendo, dado que estoy en este lugar predicho. Entonces, esa es otra manera de implementar el filtro de Kalman, y que también conduce exactamente a las mismas ecuaciones. Entonces, no voy a entrar en el detalle de esto, porque es más que nada un recordatorio que necesitamos una creencia inicial. Hay libros como el de robótica probabilística, que explica bastante bien cómo se modela el sensor, porque aquí estoy modelando el sensor como algo que mide un cierto z dado x. No solamente hay sensores que asumen ruido gaussiano, sino que pueden haber sensores que asumen distribuciones multimodales, y eso está explicado ahí. Y también en otro capítulo se explica cómo uno transita de un estado a otro, los modelos de transición de estado, y cómo se pueden representar las distribuciones, porque a veces no existe una función. La función gaussiana es fácil de escribir, es e a la menos x menos mu al cuadrado dividido por sigma cuadrado, pero para otras cosas, en el mundo real, uno tiene que usar histogramas multidimensionales o árboles de decisión, otras maneras de representar la posibilidad de estar en un lugar distinto. Si vemos esto con un ejemplo real, el control de vuelo de un avión, podríamos decir que vamos a enfocarnos solamente en la parte longitudinal lateral, ¿no? Cuando el avión visto desde arriba se mueve en un plano, aquí está la cola, y tiene que avanzar y seguir una trayectoria. Entonces puede modificar su velocidad de traslación, o puede modificar su velocidad de cambio de rumbo. Entonces, aquí el modelo está diciendo que la velocidad en la coordenada x del mundo es la velocidad del avión v sub x, porque hay coordenadas locales al avión. El eje bx y el eje by representan el eje longitudinal y el eje transversal del avión. El avión tiene velocidades en esos dos ejes, pero la gente que está controlando el avión desde tierra quiere que vaya en una cierta dirección medida con respecto a ejes que son geográficos. Entonces los ejes del avión, la velocidad del avión en el eje X la puedo proyectar al eje geográfico por el coseno del ángulo. Si este
avión estaba volando en una dirección teta, no sé. Entonces, estas primeras dos ecuaciones son la transformación de velocidades. El avión, de hecho, puede tener una velocidad lateral cuando hay corrientes de viento, por lo tanto, el VI no debiese ser cero en general. Uno lo puede asumir como cero en un modelo simplificado, ¿no es cierto? Diciendo que el avión no tiene movimiento lateral, pero en la realidad sí, sí hay un movimiento lateral. Tal vez para un auto puede asumirse que no hay movimiento lateral porque no hay derrape lateral, pero en el aire no hay nada que sujete el avión fijo y se puede, por fuerza centrífuga, mover hacia afuera de la trayectoria. El θ punto es la velocidad angular con que cambia de rumbo, y la velocidad longitudinal derivada es proporcional al uso de las turbinas, pero aquí tenemos masa por aceleración igual a la constante de empuje de las turbinas, el K sub T es de thrust, entonces la M pasa dividiendo, y yo les decía, puede haber incertidumbre en el comando que se le da a las turbinas, a veces no es incertidumbre que viene del comando, sino que del piloto, sino que viene de variaciones en la densidad del aire, entonces eso también va a afectar el empuje. Por tanto, aquí también hay una fuente de error que está causando un modelo con incertidumbre. Hay una parte que tiene que ver con el roce, ¿no es cierto? Mientras más rápido va el avión, hay una resistencia del aire, hay una parte que es la resistencia al giro, y hay una parte que es el viento, ¿no? Si tengo un viento, lo voy a dibujar acá como un viento de magnitud V3 y que tiene una dirección o un ángulo V4, las dos cosas son incógnitas estocásticas. La dirección del viento cambia, es variable, es aleatoria, la magnitud del viento es aleatoria, por eso aquí tenemos V3 y V4, son inputs, pero no, a diferencia de los U son los que nosotros manipulamos, los V son los que no podemos manipular. Y lo mismo, para el lado lateral nosotros no tenemos una variable manipulada que empuje el avión de lado, no podemos hacer eso, solamente tenemos el frenado del aire y la perturbación del viento que nos desvía, y esta parte de acá que corresponde a la aceleración de Coriolis debido a que el avión se está moviendo en un marco libre, en el aire, en un marco rotacional libre. Y después está la aceleración angular, que también va a depender del timón de cola, hay una constante acá, de la velocidad con que vaya el avión, multiplicada por, este V no es de ruido, este V es el V de X. Estos V son, los ruidos son solamente los que tienen número. Entonces el V de X, mientras más rápido voy, y aquí hacemos un zoom a la cola del avión, y esta es la cola, aquí está el cuerpo del avión. El ala de la cola. El viento, ¿no es cierto?, va a ser desviado por el timón de cola, de un lado, y esa reacción va a generar un empuje del avión en el otro sentido. La fuerza de rotación, la fuerza en θ, va a empujar el avión. Si muevo la cola hacia la izquierda, el avión se va a girar también hacia la izquierda, porque la cola la voy a mover hacia la derecha. Entonces la punta del avión va a cambiar hacia allá, el avión, debido a que lo estoy empujando así, la reacción. Pero esta fuerza de empuje va a depender de con qué velocidad el viento está chocando en esta superficie de control. Si voy más lento, no tengo empuje. Si el avión está estacionado, muevo la cola, el avión no gira. De hecho, puedo moverlo en la pista y no va a girar. Por lo tanto, va a depender de la velocidad. Y hay aquí una multiplicación entre el ángulo. Mientras más profundo sea este ángulo, voy a tener más empuje, y mientras más fuerte sea la velocidad. Y por lo tanto, aquí esta parte es no lineal. Hay una multiplicación de dos variables. El control con una variable de esta. Entonces hay una parte que es perturbación, efectivamente, y hay una parte que es roce. Eso es solamente para explicar un poco cuál es el modelo general. En el caso del sensor, supongamos que tenemos un GPS, mide X, mide Y, mide θ, y tenemos las tres variables de ruido en la brújula, que mide la orientación y las posiciones. Al aplicar el filtro de Kalman, uno puede ver esto. Estas posiciones que están en celeste son posiciones de una simulación de un GPS real. Esta trayectoria está medida en kilómetros, y en un avión real, como el de la foto del 747 versión 8, no pueden hacer círculos de radios a la velocidad crucero. Cuando están volando a aproximadamente 800 kilómetros por hora, no pueden hacer círculos de radio más chicos que 40 kilómetros. No, van tan rápido que no pueden girar instantáneamente y hacer un círculo muy cerrado. Cuando tienen que, no sé, abortar un aterrizaje, tienen que salir, darse una vuelta bien larga y volver al aeropuerto. Y eso tiene que ver con la dinámica del avión. Si uno trata de poner controles para hacer que el avión gire en el aire sobre el sitio, es imposible, ¿no? Eso no va a ocurrir por las ecuaciones. Y entonces estas curvas están mostrando curvas de un caso con parámetros reales, y el sensor también es ruidoso. A la velocidad que va, el GPS reporta posiciones que saltan muy rápido, porque no tienen tiempo de recolectar más datos y promediar. Entonces, pero si nosotros promediamos, entre comillas, usando el filtro de Kalman, es muy notable, muy impresionante lo que el filtro es capaz de hacer, porque el medido, que se ve tan zigzagueante, comparado con la posición real, que es la línea naranja,
¿no? Claro, van cerca, el medido está oscilando en torno a naranja, pero es súper difícil estimar la velocidad del avión derivando esas mediciones, porque si yo tomo 2 puntos consecutivos de cualquier parte de esta curva, me está diciendo que la velocidad del avión es así, y después me está diciendo que la velocidad del avión es para allá, entonces no sabría cuál es el rumbo real. Pero si suavizamos la curva y calculamos el valor filtrado, que es la línea roja prácticamente coincide con respecto a la naranja. Hay una discrepancia que se produce de que el filtro, como vieron, es una ecuación en sí misma, es una ecuación dinámica que replica al modelo original, y por lo tanto también tiene el desfase que tiene el modelo original, y ese desfase impide que uno pueda estimar en forma exacta. Pero uno puede predecir. Y aquí la predicción en realidad no muestra muchas diferencias porque estoy prediciendo solamente un instante de tiempo hacia adelante, pero podría usar el predictor para predecir más instantes de tiempo hacia adelante y ver la discrepancia, ¿no? Y hacemos aquí un zoom a solamente las variables de estado, de posición en X, posición en Y, dirección. Realmente uno tiene curvas que se aprecian casi sin ruido. Estas oscilaciones en la variable X1 corresponden al hecho de que el avión está haciendo vueltas en círculo, ¿no? Entonces, la posición horizontal del avión está en un lado, en otro, en un lado, en otro, en un lado, en otro. Y la vertical también está en un lado, en otro. Están desfasadas, una está desfasada a 90 grados con respecto al otro. La línea naranja es coseno, o sea, el azul es coseno de la posición y la naranja es seno, la posición vertical. Y si uno hace zoom a una de las variables, al X solamente, para poder ver qué está haciendo el filtro, y hacemos zoom a un pedazo, por ejemplo, este pedazo de acá, podemos ver que aquí el error, esto es posición en kilómetros, aquí la posición del avión estaba en el kilómetro 112, miren, el sensor está entregando mediciones con valores de alrededor de 5 kilómetros, 117 en el máximo, probablemente en promedio debe estar entregando errores de 1 o 2 kilómetros por la velocidad a la que va. Pero si se usa el filtro, eso se reduce prácticamente a decenas de metros. Aquí no he graficado la diferencia, debería graficar esa curva, ¿no? La próxima clase, porque no alcanzamos a ver el LQR, me gustaría mostrarles las ecuaciones bien y con calma. También se puede aplicar, solamente quiero conectar con el avión, al caso del avión, y es básicamente resolver para encontrar un K que minimiza esta función de costo, ¿no? Que tiene un costo asociado a la desviación de la trayectoria del vector de estado y un costo asociado a la energía que gasto con las variables manipuladas para moverme. Entonces están estos dos costos. Cuando uno resuelve el problema de optimización, al final sale que la ganancia uno la tiene que calcular como esta matriz P, la matriz R está aquí en la función de costo, esa la define uno, la matriz B es la matriz B del modelo, también uno la puede obtener, y la matriz P sale de una ecuación que es la ecuación de Riccati, de resolver la ecuación de Riccati, aparece cuando uno deriva toda esta expresión con respecto al U igual a 0 y sale esta ecuación. No voy a entrar en el detalle, pero CP hay que sacarlo resolviendo esa ecuación. Después hay varias maneras de si el horizonte de tiempo en el cual uno está optimizando es infinito o de un plazo acotado, si el problema es discreto, con sumatoria se puede hacer en vez de integrales, de horizonte finito o de horizonte infinito, ¿no es cierto? En el caso de que la sumatoria llegue hasta infinito, y la fórmula va cambiando. Son todas fórmulas muy parecidas, solamente que van cambiando. En algunas aparece B por P por A, y en otras no. En otras aparece lo que al principio era R por B por P, etc., ¿no? Entonces las distintas variantes se utilizan bajo ciertas condiciones, se pueden combinar con el filtro de Kalman, entonces uno puede ser el estimador y el controlador. En este caso el L correspondería a la ganancia K, pero son dos ganancias distintas, una es la ganancia K del filtro y otra es la ganancia K del controlador. Para no usar K en los dos lugares, esta de acá se llama L. Y aplicado al caso del avión, puedes implementar las ecuaciones para el avión. En la próxima clase explico con calma cuáles son estas distintas variantes o versiones. Cuando lo aplicamos al avión, y hay detalles o consejos de cómo inicializar las matrices. Cuando lo aplicamos al avión, lo que ocurre es lo siguiente. El avión, en este caso, lo pusimos al centro del plano, ¿no es cierto?, en la coordenada 0,0, y tiene que seguir una referencia circular. Podría estar persiguiendo a otro avión. Entonces, cuando el avión empieza a detectar eso, lamentablemente no se puede dar la vuelta en el sitio muy cerrada y avanza por la velocidad que tiene y se da la vuelta mucho más afuera y empieza a venir, no sé si ven mi cursor, pero aquí está la punta del avión y la punta de la referencia que está haciendo estos círculos de color morado va avanzando, y entonces
un poco después, la punta está aquí abajo, el objeto que está persiguiendo este avión, y el avión ya se acomodó, por lo menos con respecto a este círculo, y ahora el avión anda por acá, y la punta que va persiguiendo anda aquí arriba. La punta que está persiguiendo, está haciendo círculos ligeramente cada vez más amplios, intencionalmente para que se vea, porque si no empieza a hacer vueltas sobre el mismo lugar y no se nota dónde anda. Ahora anda por acá la punta, y este anda persiguiéndola por acá, y así uno puede dejar que esto siga por mucho rato. Y en este caso, yo implementé una limitación en los actuadores para que el avión nunca pudiera alcanzar la punta, porque para alcanzar la punta del avión que anda por aquí, debería usar otro color, el avión anda por aquí, y la punta anda aquí arriba, ¿no es cierto? No la alcanza, siempre la está siguiendo, y hay un error permanente, porque la velocidad de la punta es la velocidad, tiene la misma velocidad máxima que la velocidad que puede alcanzar el avión. Entonces, para alcanzar a alguien tengo que correr más rápido que ese alguien, siempre es así. Pero lo interesante es ver que el control óptimo, si esto lo tratan de resolver con cualquier otro método de control, con un PID, queda terrible, porque en el PID empieza la trayectoria a oscilar, y no es capaz nunca de enrutarse. Entonces empieza a hacer esto, ve que la referencia anda por acá, entonces lo sigue por allá, y la referencia anda tan rápido que de repente el avión se da una vuelta tratando de acomodarse a una nueva referencia, y empieza a hacer como cosas de este estilo. Entonces con un PID no se puede, con una relocalización de polo simple tampoco se puede, y para eso se usan estas técnicas de control más sofisticadas. Es algo que hemos usado, por ejemplo, para el caso del movimiento de excavadoras en túneles mineros. Esta es parte de un paper, pero uno tiene una excavadora y uno quiere que la excavadora vaya a excavar a algún lugar. Entonces planteamos un problema de control óptimo, donde hay una función que hay que minimizar. Aquí está la excavadora, nosotros hicimos las pruebas en el campus, tratando de que siguiera ciertos circuitos zigzagueantes que nosotros armamos. Voy a ver si están las fotos por acá de las pruebas reales. Esto era en el estacionamiento, pusimos conos, y tenía que hacer ese zigzag. Y la idea es que, por temas de productividad, ese circuito sea recorrido lo más rápido que puede la excavadora, sin chocar con los conos, en forma automática, sin un conductor adentro, y gastando la menor cantidad de energía posible, porque también hay un tema de eficiencia energética, de que yo puedo hacer maniobras muy zigzagueantes, pero cada vez que cambio en una ruta poligonal, 90 grados, la máquina acelera, frena, y eso consume mucho más combustible. Entonces, el principio aquí, en primer lugar, es trazar una ruta de referencia, y eso cómo se hace. Existe un algoritmo que se usa mucho en robótica para que los robots puedan descifrar cuál es el camino que tienen que hacer, que se llama el algoritmo de los árboles de exploración rápida, o Rapidly Randomly Exploring Trees, RRT. Y básicamente uno parte de un punto inicial y deja que aparezcan puntos de forma aleatoria que se conectan con el inicial, como si fuesen ramas de un árbol, de ahí viene el nombre. Entonces uno deja que crezca el árbol, y de repente el árbol choca con estas zonas grises y no puede seguir creciendo porque son paredes, y hay otras zonas por donde sí puede seguir avanzando el árbol y tiene muchas ramas, ¿no? Y después uno podría encontrar cuál es la secuencia de ramas que terminan cerca, o ojalá que pase por el punto final al cual quiero llegar, y esa sería la ruta. Pero después uno tiene que limpiar esa ruta, porque si yo sigo la línea negra, estoy haciendo una ruta que es obviamente más larga. Uy, aquí pasó algo. Entonces, el punto es, voy a aquí, lápiz para anotar. Entonces, el punto es que uno podría tratar de encontrar, en vez de seguir la línea negra, encontrar el punto más alejado que une el inicial dentro de esta línea negra, sin que choque por unos obstáculos, ¿no? Si yo tomo un punto de la línea negra acá y lo trato de unir con el inicial, choca aquí con el obstáculo, por lo tanto no puedo hacer esa ruta. La más larga que puedo hacer es la inicial en este tramo hasta aquí, y después puedo conectar puntos con este waypoint o punto intermedio, y ver si alguno choca con algún obstáculo y no pasa nada, no pasa nada. Pero después, si sigo, no sé, voy a llegar acá y choco con esta zona gris, por lo tanto no puedo hacer eso. Tengo que retroceder hasta el último, más conveniente era este de acá. Y lo mismo para el siguiente, y después para el siguiente, y así. Pero queda una ruta poligonal, y eso no es lo más eficiente para la máquina, ¿no? Entonces, esto es largo, pero es para mostrarles que estas cosas sí funcionan en el mundo real, sin entrar en detalle. Lo que uno puede hacer es definir en torno al waypoint una zona en la cual uno le tiene que avisar a la máquina que empiece a girar, porque la máquina tiene inercia. Entonces, en vez de llegar al punto, detenerme,
decirle a la máquina que gire, se reacomoda en orientación y después empiece a avanzar de nuevo. Cuando ya entra dentro de una zona cercana a waypoint, yo le puedo decir a la máquina, mira, vas a tener que hacer un radio de cierta curvatura. Y eso se puede calcular, hay reglas que están aquí explicadas, y el punto es, y está la función de costo, vamos a ver, en este caso está planteada de manera discreta, el costo de seguir la trayectoria de referencia acumulado, y de usar velocidades muy altas, tanto en traslación como en rotación, en giro, el omega. Entonces aquí hay distintos resultados. La línea seguir el árbol, tal cual, genera esta variable manipulada, el controller effort, que está aquí en la parte superior, es bastante zigzagueante. Es bastante zigzagueante aquí en esta zona. Y la máquina no es capaz de seguir la trayectoria óptima por todos estos zigzagueos que el control le dice, mira, ajustate aquí a estas ramas como del árbol, y tiene errores de hasta 70 centímetros en la posición. Cuando uno va a comparar, hay una discrepancia en la posición de referencia, que está acá, y la posición real. En algunos puntos esa discrepancia se reduce casi a cero, en otros aumenta, y esa es la discrepancia que está graficada, graficada aquí. Entonces hay puntos donde casi efectivamente se llega a cero, pero cuando uno lo compara con los otros controladores, con las otras versiones en las cuales en vez de seguir el árbol tratamos de seguir la línea poligonal, mejora un poco. Ahora tenemos errores no de 70 centímetros, sino de 60 en el peor de los casos, y el controlador hace como esfuerzos en ciertos puntos, que es cada vez que la máquina tiene que girar y rotarse y alinearse con un nuevo segmento de línea, aparecen estos pics de esfuerzo. Pero si uno usa la otra estrategia y optimiza la señal de control usando la función de costo que considera el modelo dinámico, el error de seguimiento baja a máximo 10 centímetros, y el esfuerzo del controlador se mantiene mucho más parejo, no le está diciendo acelera, frena, acelera, frena. Y en el caso en el cual uno utiliza el modelo dinámico completo con un LQR, se logra algo bastante impresionante, porque el error se mantiene fijo, la trayectoria es seguida, aquí no se nota por el grosor de la línea, está prácticamente sobre la referencia, pero hay un error que es como de 7 centímetros, que es constante, y el controlador prácticamente está haciendo pequeñas modificaciones en ciertos puntos donde tiene que ir curvando la máquina suavemente para poder seguir la trayectoria. Entonces, estas cosas sí sirven en el mundo real para poder desarrollarlas como necesidad. Es necesario primero entender dónde están los márgenes de estabilidad del sistema, hacer los gráficos de bode. Cuando uno ya sabe cuáles son los márgenes, uno después puede utilizar herramientas mucho más avanzadas. Lo dejamos por acá, hasta acá por hoy, y nos vemos por este mismo canal el miércoles para terminar con la parte del filtro perdón, no del filtro de Kalman, con el LQR, el EQG. Como les digo, esta parte, esta clase y la próxima, con más cultura general, por lo menos por si el día de mañana les toca trabajar en una empresa y tienen que hacer un control óptimo, saben que están las ecuaciones, hay un montón de tutoriales. Si uno quiere ver la derivación, o pueden tomar el curso específico de estimación y control óptimo más adelante si les interesa. Eso, lo dejamos hasta acá.